En esta sesión vamos a ver los reflejos que son obtenidos por receptores cardiovasculares. Son reflejos que algunos tienen integración central y algunos pudieran tener un efecto simplemente localizado. Pero es bueno mirar aquí en esta gráfica cómo es el control reflejo de la circulación. Y aquí tenemos una vía central que hace referencia al sistema nervioso que cobija bulbo, protuberancia, mesencéfalo, corteza límbica y corteza cerebral. Eso lo llamamos parte central. Tenemos una vía eferente. ¿Quiénes son la deferencia? Es qué respuesta voy a dar con las venas, con las arteriolas. Las arteriolas manejan la resistencia vascular periférica, las venas manejan la gran cantidad de volumen que hay en la sangre, o sea, el retorno venoso. Y aquí tenemos el corazón, el cual nos va a servir para aumentar la frecuencia cardíaca y para aumentar o no el volumen de eyección. Por eso aquí dice venas, presión venosa central, precarga, retorno venoso a arteriolas, resistencia vascular periférica y volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Si usted ve acá, esto es gasto cardíaco, esto es resistencia periférica, esto es presión arterial y esto es simplemente la precarga. Entonces, esta es la manera como yo respondo y las variables controladas son mi precarga, parte de la poscarga y la capacidad cronotrópica e inotrópica del corazón. ¿De dónde vamos a obtener esa serie de reflejos? Que eso fue una vez preguntado mucho tiempo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a censar y dónde lo vamos a localizar? Volvemos a lo mismo. Nuestro interés es colocar el sensor en el volumen arterial efectivo. El volumen que va a ir perfundiendo adecuadamente los diferentes órganos de nuestro interés, porque ese es el que va a dar el suministro de oxígeno adecuado para que las mitocondrias puedan funcionar bien y hacer la síntesis de ATP adecuada por vía aeróbica. Entonces, obviamente, nuestros sensores no iban a estar colocados en las venas, nuestros sensores no iban a estar colocados en el intestino, nuestros sensores no iban a estar localizados en ninguna otra parte que no fuera en la parte arterial, que uno pueda estar seguro de que por ahí va a pasar la sangre con una buena cantidad de presión de perfusión y que pueda garantizar la llegada de sangre al cerebro, al corazón y a otros órganos. Tenemos unos sensores claramente establecidos, como hemos dicho, varoreactores en aorta y en carótida. Tenemos varoreactores en la arteriola aferente, unos reactores de volumen o distensión en las aurículas y en los ventrículos y al inicio de la circulación pulmonar, y algunos receptores de sensores de estiramiento hepáticos que no son tan estudiados como tampoco los cerebrales, pero que están descritos de todas maneras como sensores. Entonces tenemos acá unos que van a mandar una señal de dos tipos. Algunos son excitatorios y otros son inhibitorios. Algunos son excitatorios ¿sobre quién? Sobre el centro de entrada aquí en el bulbo raquídeo, lo que llaman tallo cerebral. Vamos a encontrar ahí, en el bulbo raquídeo, vamos a encontrar el núcleo del tracto solitario. Y el núcleo del tracto solitario para nosotros es fundamental porque es el sitio de integración de entrada de todas las señales provenientes. Acá, de los reactores cardiopulmonares, de los varoreactores en aórtica y carótida, de los reactores musculares y de los receptores químicos o quimioreceptores periféricos. Mire que quimioreceptores periféricos y los mecanorreceptores son excitatorios. En cambio, los receptores cardiopulmonares y los varoreceptores son reflejos que son netamente inhibitorios, que logra la gran medida de eso. Entonces, ya viendo esta organización, nosotros vamos a comenzar con lo que es la descripción de los varoreceptores aórtico y carotídeo. Los varoreactores aórtico y carotídeo verdaderamente son receptores no de presión, sino que lo que están sensando es estiramiento. Cuando enyesan con un cilindrito de yeso ponen la aorta de un animalito a aumentarle la presión por inyección de algo,
no se puede estirar la aorta y los barorreactores no son activos. Ese mismo aumento de la presión, si yo le quito el cilindrito de yeso al animalito rodeándole la aorta, ya puede distender la aorta y producir francamente el potencial de acción que va a ser enviado del sistema nervioso ventral. Entonces lo que hacen los barorreactores aórtico y carotidio es responder a estiramiento, a un estiramiento que lleva a una, mecánicamente, a una apertura de canales. Y esa apertura de canales permite la entrada de sodio. Y eso es un potencial de acción, que lo va a capturar o el noveno par craneano glosofaríngeo o el 10º par craneano, que es el vago. El noveno par craneano glosofaríngeo lo llevará por el nervio de Hering a la vía del glosofaríngeo hacia el núcleo del tracto solitario. El nervio depresor del vago pasa a ser parte del 10º par craneano aferente, sensitivo, y va y lleva la señal al núcleo del tracto solitario. Pero entonces la idea es claramente, si yo tengo un aumento en la presión arterial media, en la aorta, correcto, en mi aorta, saliendo después del ventrículo izquierdo, este estiramiento hace que estas terminales nerviosas que estén localizadas en una rama de la aorta o como es la carótida, o en el cuerpo aórtico como tal, pues simplemente es seno aórtico, porque el cuerpo es el de los quimiorectores, es un seno para que eso tenga la capacidad de extenderse por paredes bien delgaditas. El hecho es que esta capta señal de estiramiento, presión arterial media, estiramiento, y entre mayor la presión arterial media, mayor el número de potenciales de acción enviados. ¿A dónde? Al núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario va a interpretar eso como que la presión está alta y dirá, no sistema nervioso simpático, obviamente va a dar una orden después de norenina, no angiotensina, no aldosterona y no ADH. Y eso tratará de restablecer los niveles de presión arterial media otra vez a lo normal, porque no habrá simpático, entonces la frecuencia cardíaca caerá el volumen de eyección, disminuirá el retorno venoso, la resistencia periférica disminuirá, y todo eso estará trabajando en esta ecuación que siempre hemos visto, que lo que trata de restablecer es la presión arterial media, que inicialmente empezó alta y va a tratar mediante esto volverlo a bajar a sus niveles normales. Entonces aquí tener presión alta es mandar mayor número de potenciales de acción, pero potenciales de acción que son inhibitorios, por eso los varoreceptores, acá, correcto, estos varoreceptores son inhibitorios, señales que a mayor número de potenciales de acción enviados al núcleo del tracto solitario, el núcleo del tracto solitario favorece la no salida de impulsos por el núcleo rostral, ventral, lateral, vulvar, y va a favorecer antes la salida vagal en el parasimpático craneal. Es decir, en el núcleo motor dorsal del vago, en el núcleo ambiguo y en el núcleo retroambiguo. Entonces los sensores son en el seno carotídeo y seno aórtico. Cuerpo carotídeo y cuerpo aórtico son para la quimiorecepción. Esto está comunicado con el núcleo del tracto solitario. Recuerden que el núcleo del tracto solitario está acá, bilateralmente. Aquí está el núcleo ambiguo, retroambiguo. Aquí está el núcleo motor dorsal del vago. Y aquí puede estar el núcleo rostral, ventral, lateral, vulvar, que es la señal presimpática para abajo. Entonces, cuando hay número de potenciales de acción aumentados que llegan acá, esto dice no a este y sí a este, sí a este y no a este. La respuesta es tratar de bajar la presión arterial media a los niveles normales, basales. Bueno, veamos cómo están organizados los varoreceptores en la aorta y en carótida. Hay dos tipos de fibras
que capta la señal de estiramiento, que es importante verla y ahí la tenemos en la gráfica. Miremos acá el número de pulsos mandados hacia el núcleo del tracto solitario de acuerdo a los niveles de presión arterial media. En esa gráfica es lógico pensar que a medida que voy aumentando los niveles de presión arterial media van aumentando el número de potenciales de acción enviados. Pero miremos dos cosas de diferencia de las fibras tipo A y las fibras tipo C. Las fibras de tipo C son no mielinizadas. Tienen un umbral más alto, es decir, se demoran más en empezar a dispararse. Las fibras de tipo A se disparan a un umbral más bajo. Tiene una sensibilidad mayor las A que las C en una gran mayoría de su recorrido de captación de la señal. Pero las fibras tipo A se saturan muy cercano a valores de 170 y ya por encima de ese valor son las fibras tipo C las que le colaboran al organismo para seguir detectando una presión arterial alta. De pronto, por eso se colocan dos tipos de fibras, unos con sensibilidades distintas, porque si colocara esta acá, las dos se llegaban de pronto a saturar a la misma, muy cercano al mismo valor de presión. Entonces, corriendo esto una para el lado derecho más que otras, le favorece una captación de señal mucho más amplia. La sensibilidad habla de la pendiente de esta curva, es más sensible la A que la C, tiene un umbral más bajo la A que la C y se satura más rápido la A que la C. A niveles de presión arterial media de 70 a 100, en este rango, yo apenas estaré utilizando un 30% de las fibras tipo C, o sea que la gran mayoría de la utilización de las fibras A se da en la mayoría de la gente en los momentos de normalidad en los que los niveles de presión arterial están normales. Eso habla más o menos de la manera como ellos responden. Pero una cosa que es muy llamativa es que estos sensores de presión, que son mecanorrectores, responden a señales estáticas y a señales dinámicas. Y eso es muy importante. Si yo tenía los niveles de presión arterial en 100, por ejemplo, y yo estaba mandando este número de potencial de acción, si subo la presión a 120, eso inicialmente hace un brusco aumento y después queda a un nivel mayor que el basal, pero menor que este, y queda ahí estable mientras los niveles de presión arterial media sigan en ese valor. Eso nos hace hablar a nosotros de varias cuestiones. Los varoreceptores responden dinámica y estáticamente. Dinámica, yo tengo un nivel de presión arterial, por ejemplo, en 120, 100, subo a 120. Bueno, entonces yo hago un disparo de acuerdo a 120 milímetros de mercurio. Pero si yo los mismos 120 milímetros de mercurio tengo una oscilación sistólica y diastólica, y la media queda acá en 120, y en cambio hace una oscilación bien pequeña, una presión de pulso más pequeña que esta sistólica y diastólica, mire la diferencia, mire esta diferencia, esta presión de pulso es alta, esta presión de pulso es baja. Estos, a pesar de que los dos tienen presión arterial media de 120 milímetros de mercurio, indudablemente salen disparados más esto. ¿Cuáles son las razones? El organismo en el sistema nervioso central siempre nos ha enseñado que los receptores se adaptan a una señal continua, bien sea por creep, que es la reacomodación del tejido conectivo de acuerdo al grado de deformación, o por simplemente agotamiento de los canales que transmiten las corrientes iónicas para llevar a cabo los potenciales de acción, hemos dicho con un grado de acomodación. El hecho es que es real que las señales que son dinámicas, fluctuantes, para el sistema nervioso central son muy atractivas. También hay una característica muy importante de los varoreceptores. Los varoreceptores sufren reseteo central y periférico. ¿Qué es un reseteo central? Yo voy a hacer ejercicio, a mí me interesa ir aumentando los niveles de presión arterial porque voy a mandar un poco la sangre con un poquito más de fortaleza para que llegue a entregar un poco más de oxígeno a los tejidos, así no sea el aumento de la presión arterial media en los ejercicios
aeróbicos un aumento importante marcados, pero si hay un aumento de la presión arterial media. Si yo durante el ejercicio no reseteara, no hubiera una orden proveniente del hipotálamo, de los ganglios basales o de la corteza cerebral para decirle al núcleo del tracto solitario, vea, no responda tanto a esta señal como antes, sea más tolerante y resetee y tolere los niveles de presión arterial de ahora como normales a unos niveles más altos, pues entonces no podríamos lograr un buen rendimiento durante el ejercicio. Y eso se logra gracias a que hay una respuesta aprendida que manda el sistema nervioso central al núcleo del tracto solitario siempre que vamos a hacer el ejercicio. También hay un reseteo periférico que es de tanto estirar los varorectores continuamente, los varorectores en la parte periférica se van acomodando y entonces ya a 140 en vez de 100 milímetros de mercurio mandan casi a 140 milímetros de mercurio, casi un poquito ligeramente mayor número de potenciales de acción comparados con 100, cuando en una etapa aguda la diferencia era muy marcada. Ese reseteo central, ese reseteo periférico, es lo que nos ayuda de pronto a entender por qué los pacientes con hipertensión arterial han perdido la capacidad de los varorectores a nivel de la periferia de ser tan sensibles a los valores de presión arterial que antes ocasionaban una gran respuesta y ahora prácticamente como que toleran, se hacen crónicamente tolerables a los niveles de presión arterial media altos. Eso es una teoría que se ha dicho. Algunos dicen que la hipertensión por el largo término que ella manifiesta en número de años golpeando por shear stress la aorta y los varorectores como tal va dañando la distensibilidad de la pared, entonces pues obviamente la distensión de la pared menor nos hará explicar que haya un menor estímulo, que sería otra manera de explicar algo de esa poca sensibilidad con los niveles de presión continuamente elevados y también de pronto proponer algún grado de calcificación que al nivel de ellos, de la aorta, no permita un buen estiramiento a ese nivel. El hecho es que los varorectores cumplen un papel fundamental, pero tienen un problema, es la adaptabilidad que tienen. Se adaptan rápidamente y no van a ser una muy buena señal para manejar crónicamente los niveles de presión arterial. Los niveles crónicos de presión arterial media los tendremos que manejar con efectos directos de la presión arterial sobre el mecanismo renal de capacidad de excretar sodio de agua que llamaremos natriuresis por presión, o simplemente por hormonas que tengan un efecto a nivel renal y que contribuyan en excretar mayor o menor cantidad de sodio, como son aldosterona, péptido natriurético auricular, cerebral, angiotensina, simpático. Entonces, ese es el papel que cumplen los varoreceptores arteriales, lo que llamamos varoreceptores de alta presión.